Vámonos bajo el templete. Es una contrariedad no poder terminar las compras. Casi agradezco que llueva. Tú siempre tan absurda, Ana. Así refrescará algo el ambiente. Si me permiten, ¿puedo buscar paraguas? Ay, es un fastidio, primo, pero tendrás que molestarte. No es molestia. Si me esperáis un momento... Me parece que no va a ser necesario, señor Elliot. Acabo de ver la carretela de la vizcondesa de Dalrymple parada frente a Molan. ¿Su coche? Sí, madre e hija están dentro de la tienda. Primo, si fuera usted tan amable de suplicarles... Será un gran placer. De todas maneras, en el coche no caben más de 4 personas. Yo volveré a pie. No puedo permitir que te molestes. Te aseguro que no es molestia. Me agrada andar. Y no bajo la lluvia. Además, mis botas son más fuertes que las tuyas. Seré yo quien lo haga. Por favor. Me apetece dar un paseo bajo la lluvia. Déjalo, Penélope. Tú estás algo resfriada y puesto que Ana lo desea. Sí, lo deseo. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Nada. Me pareció ver a alguien. ¿Alguien? Cuando quieran. El coche está aguardando. Vamos. ¿Usted se queda? Prefiero volver andando. Le ruego que me espere un instante. Solo el tiempo de acompañarlas hasta el coche. No insista, primo. Ana no necesita de nadie. Siempre ha sido muy independiente. Señorita Elliot. Capitán. ¿Cómo está usted desde la última vez en Lyme? Mojada. ¿Está sola? Me pareció haber recruzado hace un instante con su hermana. Por cierto que pese a haberme mirado fijamente, no debe haberme reconocido. Que no ha contestado a mi saludo. Creo, como usted, que mi hermana Isabel no le ha reconocido. En realidad se vieron solo en una ocasión y hace ya mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Unos 8 años. ¿Qué noticias trae de Lyme y de Uppercross? Creo que las tendrá más reciente por su hermana, la señora Masper. Hace mucho tiempo que dejé Lyme. He estado las últimas semanas en Kelly, reflexionando. Bueno, pero temo aburrirla. Le aseguro que no. Tal vez no le interese el motivo de mi aislamiento. Espero que no haya sido por motivos de salud. Si me permite, podemos seguir la conversación mientras la acompaño. Pongo a su disposición mi brazo y mi paraguas. Se lo agradezco, capitán. Pero estoy esperando. Precisamente aquí llega el señor Elliot. Siento haber tardado, pero a última hora la señora de Dalrymple necesitó saludar largamente a... Capitán Trent, mi primo, el señor Elliot. Perdóname, querida prima, pero la lluvia va a arreciar. Si admite mi consejo, deberíamos irnos. Buenos días, capitán. ¿Sabes quiénes son? Todo el mundo los conoce. Parece que el señor Elliot no le disgusta a su prima. Eso es bien sabido. No hace falta calentarse la cabeza para adivinar lo que va a ocurrir. ¿Siempre está con ellas? Casi puedo asegurar que vive en la casa. ¡Ah! ¡Qué buen tipo tiene él! Ay, la señora Atkinson dice que es el hombre más simpático que ha tratado. Pues ella, Ana Elliot, también es muy guapa. Creo que no es esa la opinión general, pero a mí me gusta más que su hermana. Y a mí también, no hay comparación posible. Aunque los hombres andan locos detrás de la otra. Ana es muy delicada para ellos. Habría quedado sumamente reconocida a mi primo William si al marchar hacia Camden Place se hubiera limitado a acompañarme sin decir palabra. Nunca tuve que hacer mayor esfuerzo para escucharle. Y eso que no decaía un instante su galantería y que las cosas que decía eran siempre interesantes. Solo podía pensar en el capitán Trent. De nuevo el destino cruzaba nuestras vidas. No me era posible descubrir la verdadera naturaleza de sus actuales sentimientos, ni si sufría o no los rigores de un desengaño.
Y hasta que no desvaneciera esta incertidumbre, no podría recobrar la serenidad. Otra duda que me importaba despejar era el tiempo que Michael Trent se proponía pasar en Bath. O no me lo había dicho, o lo había olvidado. Tal vez solo estuviera de paso. Pero lo más probable era que hubiera venido para quedarse algún tiempo. Y en tal caso, nada tendría de extraño que nos volviéramos a ver. ¿El capitán Trent? Varias veces he oído mencionarlo en esta casa. ¿De qué me suena su nombre? Lo sabes perfectamente, papá. Hace años intentó introducirse en nuestra intimidad. Sin gran éxito. Empiezo a tener una vaga idea. Lo he nombrado porque me ha parecido cruzarme esta mañana con él en el parque. ¿Lo has visto tú, Ana? Sí, se acercó a saludarme. ¿Se refiere al caballero que hablaba con usted bajo el templete? ¿No era uno de los que formaban parte de la excursión a la E? Efectivamente, se trata de la misma persona. Gracias, Penélope. No entiendo qué hace aquí. ¿Tenía noticias de que estaba comprometido con Luisa Musgrove? ¿O es que han roto ya sus relaciones? Según el almirante Croft, a quien me encontré el otro día, es el capitán Benwick y no Trent el que está comprometido con Luisa. ¿Benwick? Un marino. Hay demasiados marinos en Bath. ¿Dices que viste al almirante Croft el otro día? ¿Cómo va de su reuma? Es gota, lo que parece. A propósito, no debemos olvidar invitarle al concierto de la vizcondesa viuda. ¿Un concierto? No sabía que... Naturalmente, primo, ya nos hemos encargado de recoger tu invitación. Papá y yo nos ocupamos de todo. Es a beneficio de una protegida de Miss Carter. ¿Cuándo? No tenía noticia. Tú nunca te enteras de nada, Ana. Será mañana si el tiempo no estropea la fiesta. Estoy segura de que asistirá todos los aficionados a la buena música. ¿Mañana? Sí, ¿por qué? Precisamente, yo debía... ¿Estás sola? Ya lo ves. Mi familia se siente absorbida por esas reuniones privadas donde acude lo más selecto y distinguido de Bath. Yo prefiero quedarme en casa. Mal hecho. Déjame que me siente. Estoy deshecha. Toda la tarde me la he pasado recorriendo tiendas. Trataba de encontrar unos visillos de los que me había hablado la otra noche Lady Alicia. Me los había ponderado tanto. Decía que eran los más bonitos que había visto en todo Bath. Enséñamelos. Si no los he comprado. Probablemente no di con la tienda precisa. No me acordaba del número, y aunque he recorrido toda la calle. Por cierto, ¿sabes a quién me parece haber visto al salir de una de las tiendas? Al capitán Trent. Estoy segura de que era él. Le acompañaba a su hermana, la esposa del almirante Croft. Yo también me encontré con él esta mañana. Ah, ¿te encontraste con él esta mañana? Sí, por casualidad. También había salido de compras con Isabel y la señora Clay. De pronto se puso a llover y tuvimos que refugiarnos bajo el templete del parque. ¿Os acompañaba tu primo William? Sí, también venía con nosotros. Perdona, te he interrumpido, prosigue. ¿Os refugiasteis en el templete y...? Nada más. Solo que el capitán Trent tuvo la misma idea. Y nos encontramos allí. ¿Te saludó? Naturalmente. ¿Hablasteis mucho tiempo? No, solo un instante. Penélope descubrió la carretela de la vizcondesa de Dalrymple junto al parque. Y nos volvimos en ella. Voy a enseñarte todo lo que he comprado. No habré encontrado los visillos, pero he cargado con 1000 tonterías y caprichos que no tenía la menor intención de adquirir. A la mañana siguiente, antes del concierto, me acerqué, como lo había prometido, a casa de Mary Smith. ¿Un concierto?
Sí, en los jardines. Entonces... No puedo quedarme, pero te prometo volver mañana y pasarme contigo toda la tarde. De verdad que siento remordimientos. Me habías prometido. No los tengas. Lo único que deseo es que mañana cuando vengas me lo cuentes todo. ¿Quiénes vais? Naturalmente a un concierto de la vizcondesa viuda de Dalrymple irá todo Bath y toda mi familia. También espero a alguien más. Alguien a quien deseo ver. Es un gran aficionado a la música. ¿No quieres decirme? Todavía no. Tal vez pronto. Tal vez yo lo sepa. ¿Qué sabes? Nada o algo. Me entero aquí de muchas cosas. Me alegraré del que el concierto responda a tus esperanzas. Y si puedes, no dejes de venir mañana. Aunque presiento que en lo sucesivo vas a poder hacerme pocas visitas. Mis previsiones se cumplían rigurosamente. Al concierto acudió todo Bath, y muy especialmente los amantes de la música. Yo sabía que el capitán Trent era de siempre un gran aficionado. No tardamos mucho en encontrarnos. ¿Quién es? Por Dios, papá, estás harto de saberlo. Es ese capitán Trent. Naturalmente. ¿Cómo no le había reconocido? Porque mi vista sigue siendo excelente. Sin duda porque parece más delgado y no viste de uniforme. Efectivamente, así es. ¿Qué hacen ahora? Parece que hablan muy entusiasmados. Un hombre como él, con el corazón destrozado por la pérdida de Fanny Harvey, que era una mujer excepcional. No puedo entender cómo Benwick la olvidó tan pronto. Yo le aseguro, señorita Elliot, que nunca traicionaría un sentimiento tan importante. Después del accidente, permaneció todavía en Lyme, según creo. Sí, unos 15 días. Hube de quedarme allí hasta que Luisa curase totalmente. De algún modo me sentía responsable del accidente, pues fui yo quien propuso la excursión. ¿Y tanto tiempo en Lyme? Los alrededores son muy hermosos. He paseado mucho a pie y a caballo, y cuanto más lo conocía, más me gustaba. También me gustaría volver allí. Pensé que no era muy de su agrado. ¿Por qué esa suposición? No sé, pensé que en algún tiempo usted fue allí desgraciada. Las últimas horas fueron en efecto penosas. Pero el recuerdo que tengo no es amargo. La verdad es que he viajado tan poco que cualquier sitio me parece interesante. Eso es lo que me ocurrió en Lyme. Es un lugar hermoso. Hay muchos lugares hermosos en la tierra. ¿Le gusta viajar, señorita Elliot? Aunque ya hace tiempo le hice esta misma pregunta. Quería saber si su respuesta es ahora la misma. Ahí está por fin la de Dalrymple. Tengo que dejarle. ¿Me autoriza a visitarla en el entreacto? Naturalmente. Estaré aquí.
Esa es poco más o menos la traducción. Pero le advierto que no conozco mucho el italiano. Sí, ya me he dado cuenta de que solo puede traducir de corrido y sin diccionario a un inglés claro y elegante. No protesto por tan amable cumplido. Pero le advierto que temería el examen de un inteligente en la materia. Empiezo a conocerla algo, querida prima, y la considero una mujer demasiado modesta para darse cuenta de sus propios méritos. Si sigue lisonjeándome, no me enteraré de lo que viene ahora. No es lisonja. Tal vez conozca detalles de su carácter mucho antes de lo que usted se figura. No entiendo cómo. Solo me conoce desde hace un mes. A no ser que le haya oído hablar de mí a personas de mi familia. La conocí a usted de oídas antes de venir a Bath. Alguien que estaba cerca de usted me la describía minuciosamente. Su carácter, sus méritos. Nada de lo que me dijo se ha apartado de mi memoria. ¿Alguien? ¿Quién pudo ser? ¿Una persona de mi familia? ¿No he dicho eso? Oh, me intriga. Dígame su nombre. No en esta ocasión, tal vez más adelante. Pero si hay algo que debo decirle ahora. El nombre de Anna Elliot hace tiempo que suena en mi oído. Hace tiempo que llena mi fantasía. Y yo quisiera confesarle un íntimo anhelo. Mi deseo de que nunca llevase otro apellido. ¿Buscabas a alguien? No, señora Russell. Miraba un poco el ambiente. Agradable, ¿verdad? Sí, aunque no de primera calidad. No me refería a la música, sino al público. He visto cómo te hablaba tu primo. ¿Es pronto para felicitarte? Ya le dije, señora Russell, lo que opino sobre ese punto. ¿Así de fríamente? No ha ocurrido nada que lo modifique. Pero Nada, señora Russell. tal vez es prematuro. O tal vez sea este el momento y lo estoy estorbando. Vuelvo a mi sitio. ¿Qué le ha parecido nuestra orquesta? ¿Quiere la verdad? Siempre quiero la verdad. Defectuosa. No son maestros, pero interpretan con gran entusiasmo. El entusiasmo a veces no basta. Lo cierto es que esperaba algo mejor. Y me siento defraudado. Lo único que deseo ahora es que termine cuanto antes. Me temo que no sea totalmente justo en su juicio. Creo serlo. O tal vez no ha elegido un buen lugar. En un concierto al aire libre la situación es muy importante. ¿Por qué no escucha la segunda parte aquí, junto a mí? ¿Ahí? Sí, en este asiento. Pensé que no estaba libre. Yo no veo a nadie. ¿De verdad desea que...? ¿Por qué piensa que digo lo contrario de lo que deseo? No ha sido mi intención dudar. Le aseguro que le agradezco. Perdone, capitán. Querida prima, necesito de nuevo su ayuda. Lamento interrumpirla, pero cuando le he dicho a la señorita Carter lo bien que traduce usted el italiano, se ha apresurado a rogar una traducción de la canción del programa. Así es que, si fuese posible... No irá usted a marcharse, capitán. Esa era mi intención. Es que la próxima aria
no vale la pena de que se quede. No, señorita Elliot. No merece la pena nada el que yo me quede aquí. Celos. El capitán Trent tenía celos de William Elliot. ¿Cómo poder creer semejante cambio solo unos meses después de los amargos días de Uppercross?